Bueno, muy buenas tardes. El día de hoy vamos a dar continuidad a las exposiciones en el módulo de metodología de investigación. En esta ocasión, primeramente voy a presentarme. Mi nombre es Dilcia Sauceda, soy docente de la maestría en epidemiología y pues como les estaba diciendo, vamos a hablar sobre el diseño metodológico y recolección de datos, específicamente los instrumentos de recolección. Para comenzar, vamos a definir qué es un diseño metodológico. Bueno, el diseño metodológico es el plan o la estrategia que vamos a utilizar durante nuestra investigación para alcanzar los objetivos y además nos va a servir para rechazar o no la hipótesis. Vamos a ver entonces cuáles son los elementos del diseño metodológico. El diseño metodológico cuenta con varios elementos. El primero es el tipo de estudio. Como ustedes ya habrán visto, hay diferentes tipos de estudio. Podemos clasificarlos ampliamente como, por ejemplo, descriptivos o analíticos. Dentro de los descriptivos podemos hablar del estudio de caso, estudio transversal, serie de casos. Dentro de los analíticos podemos hablar de los casos y controles, cohortes. También podemos abordar un estudio transversal analítico, así como también los estudios experimentales y no experimentales. Entonces esa parte debe quedar bien específica al inicio del diseño metodológico en el elemento tipo de estudio. También el área geográfica de la investigación. Aquí lo que vamos a detallar es la ciudad, el país, si vamos a realizar la investigación en una institución en específico, por ejemplo, si es en la universidad con estudiantes, si es en un hospital, si es en una secretaría, por ejemplo. También podemos detallar un barrio o una colonia y esto va a responder específicamente a nuestros objetivos también. Población y muestra. Estos elementos son muy importantes en el diseño metodológico porque aquí comienza la parte metodológica dura, es decir, que si nosotros tenemos una población y una muestra metodológicamente mala, nuestro estudio corre el riesgo de ser un estudio no metodológicamente válido. Entonces es muy importante que esta parte quede bien descrita y que sea de una manera adecuada. Entonces vamos a definir la población, ¿verdad? La población es todo ese conjunto de elementos que van a ser parte de nuestro objeto de estudio, pero no quiere decir que vamos a estudiar todos y cada uno de esos elementos. Es decir, la población de Honduras es nuestra población total o nuestro universo. De esa población vamos a estudiar algunos elementos, pero en realidad toda la población es nuestro objeto de estudio en el sentido de que lo que encontremos en la muestra lo vamos a generalizar a la población. Entonces, aquí mismo tenemos la definición de muestra. La muestra es un subconjunto o una parte de esa población. Tiene que estar, idealmente, ser representativa. Esto para que sea, como les decía, metodológicamente adecuado. Entonces la muestra va a contener, por ejemplo, si ustedes se fijan en la imagen, de cada uno de los colores que aparecen en la población. Eso quiere decir que la muestra es representativa de esa población. Además está el término que está entre población y muestra, que es el muestreo. Muestra, entonces acá, como les decía anteriormente, es el subconjunto de toda la población. Entonces es otra figura para ejemplificar la población, la muestra
y además otro elemento importante que es la unidad muestral. La unidad muestral viene siendo el objeto último del que se pretende obtener información. Por ejemplo, hay investigaciones que se realizan con viviendas como unidad muestral, aunque en esa vivienda vivan varias personas, pero se toma por efecto del objetivo de estudio a toda la vivienda como unidad muestral. O por ejemplo, hospitales. Y en último caso tenemos a personas, que generalmente nosotros vamos a estudiar personas, ¿verdad? Pero sí es importante saber de que la unidad muestral la define el investigador. La unidad de análisis en los estudios también tiene que ser descrita y esa va a depender del tipo de estudio que tengamos. Si tenemos un estudio de casos y controles, por ejemplo, vamos a definir el caso y vamos a definir control. Si tenemos un estudio de cohorte, por ejemplo, vamos a definir expuesto y vamos a definir el no expuesto. Entonces, podemos tener diferentes unidades de análisis. En ese sentido, van a ser los que ustedes decidan o los que ustedes definan para su estudio. Pero es importante que queden bien establecidos para que sea más fácil el análisis estadístico. Es importante entonces saber que hay diferentes maneras de establecer una muestra. Para que un estudio, digamos que sea metodológicamente adecuado, idealmente debe tener un cálculo del tamaño de muestra. El tamaño de muestra se calcula matemáticamente, es decir, por medio de fórmulas. En cada uno de estas fórmulas existen parámetros como ser la precisión, el error muestral, el nivel de confianza y el poder estadístico que tenemos que especificar. Estos parámetros generalmente los decide también el investigador y de esto va a depender qué tan flexibles podemos ser con ese tamaño de muestra y qué tan flexible o qué tan fácil es que nos equivoquemos a la hora de hacer una generalización. Por eso se llama también acá, como ustedes ven, error muestral. El nivel de confianza, ¿verdad? Cuánta confianza vamos a tener en esos resultados y también el poder estadístico. Todos estos parámetros el investigador los selecciona. El cálculo muestral puede realizarse manualmente, es decir, con fórmulas que todos hemos hecho en alguna ocasión, o por medio de paquetes estadísticos donde solo introducimos, por ejemplo, los parámetros que deseamos que esa muestra tenga y luego el paquete, dependiendo del estudio que vayamos a hacer, nos va a calcular un tamaño muestral. Acá ustedes van a ver diferentes fórmulas, algunas menos complejas que otras. Esto solo es para ejemplificar que puede ser como una fórmula sencilla y también pueden ser fórmulas muy complejas. Como les decía, esto va a depender del tipo de estudio en el que estemos calculando la muestra. Acá van a ver unos ejemplos de algunos paquetes estadísticos que se utilizan para cálculo de muestra. Entre ellos está OpenEpi, StatCal, que está dentro de EpiInfo, GPower, que es otro software para cálculo de muestra, y también hay unos que son de código abierto en internet, ¿verdad? Otros son pagados. Es muy importante saber que hay muchos gratuitos, por lo que para un cálculo de muestras no es necesario tener un software pagado, pero sí se puede hacer también en los software pagados. Este ejemplo que está acá es de OpenEpi, que es un paquete, digamos, que está en internet.
Es gratuito y se puede acceder por medio del www.openepi.com. Una vez que ustedes ingresen, se muestra esta pantalla y van a ver realmente la página o la dirección tiene varios usos, pero dentro de uno de ellos es el tamaño de muestra, que si ustedes navegan por la página van a encontrar casi de mitad para abajo donde dice tamaño de muestra. Ahí salen 4 diferentes pantallas. Una vez que ustedes ingresan a cada una de ellas, cada una es diferente de acuerdo a un tipo de estudio en específico. En este caso yo les he colocado aquí la primera que aparece, que es la de proporción, y ustedes ahí solamente le dan introducir datos y van introduciendo los datos y luego se le da calcular y ya el paquete tira el cálculo para los parámetros que se han colocado. Luego de que tengamos un tamaño de muestra, tenemos que especificar el muestreo. Entonces este es el proceso por el cual se hace la selección de la muestra. Hay 2 subgrupos de muestreo o 2 grandes grupos de muestreo, que está el probabilístico y el no probabilístico. ¿Cuál es la diferencia? El probabilístico tiene los principios básicos de la estadística o de las probabilidades, y esto quiere decir de que cada sujeto tiene la misma probabilidad de ser escogido en esa muestra. Entonces vamos a decir que el probabilístico es más estadísticamente válido, porque todas las personas, en este caso si hablamos de personas en el estudio, tienen la misma probabilidad de ser escogidas. En cambio el no probabilístico no es así. El no probabilístico no es en base a probabilidades, y en este no todas las personas tienen la misma probabilidad de ser escogidos para nuestra muestra. Dentro del probabilístico tenemos aleatorio simple, aleatorio sistemático, estratificado por conglomerado, multietápico o mixto, que este puede incluir varios tipos de muestreo. Y dentro del no probabilístico vamos a mencionar de los más frecuentes o de los más importantes, que es por conveniencia, por cuotas y por bola de nieve. El aleatorio simple es el estándar de oro en muestreo. Esto quiere decir de que es el muestreo más confiable. Este tipo de muestreo lo vamos a utilizar cuando tenemos acceso a toda la población. Por ejemplo, cuando nosotros podemos obtener el listado de todas las personas que trabajan en un hospital. Si nosotros queremos estudiar, por ejemplo, el estado nutricional en profesionales de la salud del Hospital Escuela Universitario. Entonces, si nosotros queremos obtener una muestra de todos los trabajadores, porque realmente no es factible y porque el precio es mucho más costoso, el esfuerzo que nos va a tomar entrevistar, medir, tallar o tomarles el porcentaje de grasa a todos los empleados es muy grande. Entonces necesitamos una muestra, que de hecho por eso precisamente se estudian las muestras, porque no es factible estudiar a toda la población. Cuando solamente el estudio de toda la población es si tenemos realmente pues la factibilidad de hacerlo, o cuando se necesita hacerse, como por ejemplo en los censos. Entonces en ese caso
si necesitamos hacer un estudio de los profesionales de la salud en el hospital y nosotros podemos obtener el listado de cada uno de esos empleados que trabajan ahí, entonces nosotros podemos emplear el muestreo aleatorio simple. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a solicitar entonces el listado de todos los empleados y de esa forma podemos enumerarlos y en Excel o en cualquier otro tipo de paquete que nos permita o nos dé números aleatorios, podemos seleccionarlos. Entonces, si tenemos enumerado del 1 al 500, nosotros podemos decirle al paquete que del 1 al 500 nos dé, por ejemplo, 50 números aleatorios, en caso de que el cálculo muestral haya sido 50. ¿Por qué? Recuerden que esto es por pasos. Primero íbamos con la población, que es los trabajadores del hospital escuela. Luego calculamos nuestra muestra y luego hacemos nuestro muestreo. Entonces, es importante recordar que este muestreo lo vamos a realizar solo cuando tenemos acceso a toda la población. El aleatorio sistemático, de cierta forma, es parecido al aleatorio simple, pero como su palabra lo dice, como su nombre lo dice, hay una forma sistematizada de escoger al sujeto de investigación. También tenemos que tener de cierta forma acceso a toda la población. Entonces aquí, para calcular o para hacernos una idea de cómo vamos a elegir a esos elementos, entonces, dado el número de elementos, o sea, la población y la muestra, tenemos que tener el número de población y el número de nuestra muestra, se va a determinar el valor de selección. A ese valor de selección se le va a llamar valor K. Luego se elige un número aleatorio entre 1 y K, que es el intervalo de selección, y este corresponde a la primera unidad de muestreo. Ese va a ser el primer elemento a elegir. El segundo será la suma de este elemento más K y así sucesivamente. En este muestreo, la muestra se distribuye en toda la población. Es muy importante mencionar que este muestreo lo vamos a utilizar cuando queremos que nuestra muestra se distribuya en todo, a lo largo de toda nuestra población. Vamos a hacer un ejemplo para que se les haga más fácil entender. Entonces, si mi universo es de 100 personas y deseo una muestra de 20 personas, pero deseo, como les decía, que este muestreo es cuando deseo que mi muestra se divida o se distribuya entre toda la población, entonces puedo escoger cada cuántas personas voy a seleccionar una. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a calcular mi número K. Entonces, ¿cómo lo calculo? Bueno, tengo mi población o mi universo que es de 100. Lo divido entre los 20 que son mi muestra. Entonces, eso me da 5. Voy a elegir un número aleatorio entre 1 y 5. Por ejemplo, el número 3. Entonces, voy a comenzar a partir de la persona 3 y luego cada 5 personas, porque es mi número K, voy a escoger una. Recuerdan que tenemos que tener acceso a toda la población, porque de esa forma vamos a poder asignarle un número o un valor a ese sujeto que nos va a determinar orden. Entonces eso nos va a permitir, como mirábamos en la diapositiva anterior, que el número K se va repitiendo, o sea, cada tercer carrito elegimos a un carrito. Entonces tenemos que tener básicamente el acceso a toda la población. Otra forma también de hacerlo, aunque no tengamos específicamente quiénes van a ser toda esa población, quién va a ser, y aunque en ese momento a priori no las podamos enumerar, podemos aplicar este muestreo.
Como por ejemplo, si trabajamos en una clínica y sabemos que diariamente llegan más o menos 100 personas a consulta. Entonces, si yo sé que llegan 100 y deseo una muestra de 20 personas, entonces voy a hacerlo con mi número K, que es 5. Entonces, ¿cómo voy a hacer para seleccionar el primero? Entonces voy a seleccionar un número aleatorio entre 1 y 5. Entonces digamos que, al igual que en el ejemplo, escojo el número 3. Entonces el paciente número 3 que llegue va a ser mi primera persona seleccionada. Luego, ¿cuál va a ser mi segunda persona seleccionada? Va a ser la número 8, porque es 3 más 5, que es mi número K, es 8. Luego va a ser la persona número 8 más 5 igual a 13. Entonces 13 va a ser la tercera persona seleccionada. Y así sucesivamente hasta llegar a las 20. En ese caso es un poco hipotético que me van a llegar 100, o sea, yo espero que lleguen 100 personas. Es probable que me lleguen 90 o 95, pero no va a variar mucho el número. O sea que esto lo tenemos que hacer cuando estamos casi seguros de que va a llegar esa cantidad de personas para que no tengamos luego faltantes en nuestra muestra. De ahí tenemos el aleatorio estratificado. Aquí en este muestreo se subclasifica o estratifica a la población de acuerdo con determinadas características. Estas características son características inherentes a las personas. ¿Qué quiere decir con inherente? O sea, algo que pues no se lo podemos quitar, como por ejemplo el sexo, digamos, o sea, no se lo podemos quitar, su nivel educativo, es decir, su profesión, si es enfermera, si es médico, si es abogado, ingeniero. Y en este muestreo, los estratos o los grupitos deben de ser lo más homogéneos en su interior, y esos grupitos entre sí deben de ser heterogéneos. Todos estos estratos forman parte de la muestra. Y este muestreo es un poco difícil de realizar porque se debe conocer a la población. O sea, porque para subclasificarlos con características inherentes tenemos que conocerlos, o sea, tenemos que saber qué profesión tiene. O también lo podemos clasificar, por ejemplo, de acuerdo a su religión o de acuerdo a su partido político. Entonces a priori no lo podemos hacer. Tenemos que haber conocido un poco antes a la población para poder establecer esos estratos. Si ustedes ven en las figuras, ven dentro de los rectángulos hay unos círculos rojos, en otros hay unos triángulos verdes y en otros unos cuadrados más o menos marrones. Entonces son homogéneos entre sí, o sea, el círculo rojo con el círculo rojo es homogéneo, o sea, se parecen. Sin embargo, el círculo rojo con el triángulo verde son heterogéneos, o sea que son diferentes. Entonces aquí vemos que los estratos son homogéneos en su interior y heterogéneos entre sí. El muestreo aleatorio por conglomerado es el muestreo más antiguo. Los elementos muestrales son subconjuntos denominados conglomerados. Estos agrupamientos generalmente son agrupamientos naturales y se basa en el supuesto que los conglomerados son heterogéneos al interior y homogéneos entre sí. Aquí tenemos la diferencia con los estratos. Estos conglomerados, a diferencia de los estratos, generalmente son agrupamientos naturales. Los estratos no son naturales, son estratos que nosotros creamos de acuerdo a nuestros objetivos o nuestro gusto de por qué hacer ese tipo de muestreo, ¿verdad? Porque cada muestreo también responde a por qué vamos a aplicar ese muestreo. Como les decía, en el aleatorio simple tenemos que tener el acceso a toda nuestra población.
no siempre es posible tener acceso a toda nuestra población. En el aleatorio sistemático podemos hacer algunas salvedades, como el ejemplo que les daba de la clínica, y en el conglomerado, en el estratificado, es cuando nosotros por algún interés en específico queremos hacer estratos. Por ejemplo, queremos saber cuál es la opinión de los médicos en relación a la opinión de los abogados, cuál es la opinión de los cristianos en relación a la opinión de los musulmanes. Entonces, ese tipo de subgrupos nos ayudan cuando nosotros tenemos ciertos objetivos en nuestra investigación. En este por conglomerado, el agrupamiento natural generalmente es geográfico, o sea, por vecindad, porque viven cerca. Eso se hizo de manera natural sin que nadie pusiera a ese grupo de personas a vivir en determinada colonia. ¿Qué quiere decir que sean heterogéneos al interior? O sea que dentro de ese grupito van a haber personas, digamos, que son ingenieros, otros que son abogados, otros que no tienen estudios, unos que son niños, otros son adultos, otros son ancianos. Entonces eso quiere decir que son heterogéneos al interior. Sin embargo, cada conglomerado, el grupo de conglomerados, mejor dicho, debe de ser homogéneos entre sí. ¿Qué quiere decir eso? O sea que, así como el conglomerado, vamos a ponerle el conglomerado 1, el conglomerado 2 y el conglomerado 3, deben de ser parecidos. O sea que en esos conglomerados deben haber personas de diferentes edades, personas con diferentes preferencias de partidos políticos, preferencias de comida, de gustos. Entonces eso quiere decir que son heterogéneos al interior y homogéneos entre sí. ¿Por qué homogéneos? Porque todos van a incluir personas de diferentes edades, como les decía, puede ser de diferente religión, ¿verdad? Y entonces no vamos a tener la homogeneidad que teníamos en los estratos al interior, que van a ser todos iguales. Entonces tenemos que dividir, definir e identificar los conglomerados dentro de la población. Como les decía, el criterio geográfico es muy frecuentemente utilizado para definir el conglomerado. Vamos a seleccionar también aleatoriamente algunos conglomerados. Vamos a seleccionar a todos los elementos dentro del conglomerado o aplicar otro tipo de muestreo aleatorio. Eso va a depender también según lo que plantee el investigador. Si quiere tomar todos los elementos dentro del conglomerado o va a aplicar otro tipo de muestreo para escoger a elementos dentro de ese conglomerado. Y cuando se utiliza más de un tipo de muestreo, se denomina muestreo multietápico o mixto. Por ejemplo, si yo escojo un conglomerado, pero una vez que yo tengo mis conglomerados, quiero sacar algunos elementos dentro de ese conglomerado y lo quiero hacer de una forma aleatoria, entonces identifico a cada elemento de mi conglomerado y lo meto a mi paquete estadístico, así como en el muestreo aleatorio simple, y aplico un muestreo aleatorio. Entonces ya había aplicado primero el muestreo por conglomerado, o sea, grupitos, ¿verdad?, dentro de un espacio geográfico, como por ejemplo podría ser en Tegucigalpa hay varios barrios o varias colonias. Entonces puedo hacer mis conglomerados de acuerdo a las colonias. Entonces agarro pequeños grupos en cada barrio y hago varios conglomerados. Pero aún así yo tengo mucha gente. Entonces mi tamaño de muestra es 500 y yo tengo que entonces hacer otro tipo de muestreo dentro del conglomerado. Puede ser, por ejemplo, un muestreo aleatorio simple. Entonces voy a colocar
como les decía, un número o una identificación a esos elementos y lo voy a meter a un paquete estadístico y voy a obtener mis números aleatorios. Entonces, como yo ya apliqué dos tipos de muestreo, puedo decir que es un muestreo multitápico o mixto porque uso varios tipos de muestreo. Acá tenemos los tres muestreos no probabilísticos que son, digamos, los más comunes o los más utilizados, y entre ellos está el muestreo por conveniencia. En el muestreo por conveniencia, escojo a los participantes según mi conveniencia o según criterio propio. Por ejemplo, yo puedo elegir a las personas porque esas personas viven cerca de mi casa. Entonces, si yo tengo que entrevistar a 50 personas adultas porque estoy estudiando sobre la hipertensión arterial, entonces yo puedo decir, bueno, voy a agarrar mi bloque en mi colonia porque es lo que me queda más cerca y yo no tengo tiempo para andar buscando a otra gente, no puedo hacer un muestreo aleatorio simple porque yo no sé quiénes son los que viven en todo mi bloque, entonces no los puedo enumerar. Yo no sé si esas personas van a estar cuando yo las busque, entonces lo que yo voy a hacer es ir casa a casa de mi bloque y las personas que estén ahí, que sean adultas, entonces a esas voy a entrevistar. Entonces ese sería un muestreo a conveniencia porque yo lo estoy estableciendo según lo que me conviene a mí, según la cercanía, por ejemplo, y también según el horario en que yo los quiera visitar, y eso van a ser a las personas que yo voy a encontrar en ese momento. Entonces, ese es un tipo de muestreo por conveniencia. O podría ser también decir, bueno, yo me voy a sentar aquí y las primeras 50 personas que pasen por esta calle son las que voy a entrevistar. Ese es otro muestreo por conveniencia. También está el muestreo por cuotas. Aquí se basa en seleccionar la muestra luego de haberla dividido en grupos. Se eligen sujetos de cada grupo. No es igual que el muestreo por conglomerado que vimos en el probabilístico, aunque se parece porque son grupos también. Entonces, ¿cuál es el muestreo por cuotas? Bueno, entonces resulta que yo necesito 75 estudiantes y resulta que me voy a entrevistar a esos estudiantes a la Facultad de Ciencias Médicas. Entonces yo digo, bueno, pero aquí en este edificio reciben clases las carreras de medicina, enfermería y nutrición. Entonces no quiero agarrar solo medicina, ni solo enfermería, ni solo nutrición. Quiero agarrar al menos la misma cantidad de estudiantes de cada carrera. Entonces digo, bueno, voy a estudiar 25 de enfermería, 25 de nutrición y 25 de medicina. Entonces ahí estoy estableciendo cuotas de mi muestra, que al final van a ser los 75 que yo necesito. Pero esto sin ser probabilístico, es decir, que yo no he aplicado ninguna fórmula, no he enlistado a los estudiantes, ni he hecho mayor cosa. Sencillamente he dicho, bueno, los 75 que son los voy a dividir entre las 3 carreras que tengo. También está el muestreo por bola de nieve. Este muestreo es frecuente sobre todo en las poblaciones donde no se conoce a los individuos o cuando es muy difícil acceder a ellos. Por ejemplo, sucede cuando son temas un poco complicados y es difícil acceder a esas personas porque estas personas tal vez no les gusta ser identificadas, pues tal vez porque les da pena, son estereotipados. Podría ser, por ejemplo, las personas con VIH, los trabajadores comerciales del sexo, podrían ser las personas también que sufren violación o las personas que sufren de violencia doméstica. Entonces, yo consigo a una persona
que sufra de esa enfermedad o que sufra de un trastorno. Digamos, vamos a poner el ejemplo de violencia doméstica o violación. Entonces, yo conozco a alguien que sufre de violencia doméstica, pero yo no sé quién más puede sufrir de violencia doméstica, porque no es algo que las personas lo andan, digamos, que diciendo por la pena. Entonces le puedo preguntar a mi primer participante que si conoce a una persona que también sufra de violencia doméstica. ¿Por qué voy a hacer esto? Bueno, porque generalmente las personas que sufren de lo mismo buscan a otras personas para, pues, compartir experiencias, aunque sean malas, compartir el dolor. Entonces, de cierta forma, yo estoy apoyándome en esa persona que yo ya entrevisté para acceder a otra persona que también pueda entrevistar. Entonces ahí tendría yo un acceso a otra persona más o un acceso a 3 personas más, porque me puede decir, bueno, conozco a 3 amigas que también sufren de lo mismo. Entonces yo digo, bueno, voy a entrevistar a las 3 y esas 3 personas me pueden dar a otra persona más o a otras personas más. O tal vez una no conoce a nadie más, pero las otras sí me pueden dar otras referencias de otras personas. Entonces se dice en bola de nieve porque cada vez que va rodando se va haciendo un poquito más grande. Es decir, cada vez que yo voy entrevistando a alguien más, esa persona me lleva a otra y así yo voy completando, por decir así, el tamaño de la muestra. Entonces esa es los más frecuentes de muestreos no probabilísticos. Si tienen alguna pregunta hasta el momento, pueden escribirlo en el chat para después continuar. Entonces vamos a dar unos 30 segundos. Voy a estar aquí viendo el chat para ver si ustedes tienen alguna pregunta. Si no, pues pasados esos 30 segundos vamos a continuar. O pueden escribir ustedes después que no tienen preguntas. Bueno, vamos a continuar con los criterios de inclusión y exclusión. Los criterios de inclusión es cuando nosotros vamos a establecer algunos criterios que queremos que cumpla el sujeto o el participante de la investigación. Entonces aquí debemos de especificar con exactitud el tipo de pacientes, en este caso, ¿verdad? Si vamos a hablar de personas o de pacientes a los que va dirigido el estudio. Por ejemplo, nosotros vamos a estudiar pacientes con diabetes. Entonces vamos a ir estableciendo estos criterios de inclusión y de exclusión de acuerdo a pacientes con diabetes tipo 2 en el hospital escuela. Entonces, vamos a puntualizar, por ejemplo, el género
la edad, la enfermedad concreta o la etapa de la enfermedad que deseamos estudiar. Estos criterios se dividen en demográficos, clínicos y temporales. ¿Cuáles son los criterios demográficos? Entonces, los criterios demográficos van a ser la edad, el género y algún otro criterio demográfico que querramos nosotros incluir. ¿Cuáles son los clínicos? Bueno, entonces ya dijimos que íbamos a estudiar los pacientes con diabetes tipo 2, pero pues los pacientes con diabetes tipo 2 pueden estar en una etapa temprana, en una etapa tardía o en una etapa, digamos que ya severa, ¿verdad? Una leve o una severa. O puede también pasar que nosotros lo dividamos de acuerdo al número de años que la gente o que la persona tenga de padecer la enfermedad. Podemos decir, bueno, de 5 años de evolución, de 10 años, de más de 20 años. Y esto nosotros lo vamos a establecer según nuestros objetivos de investigación. También están los temporales. Esto quiere decir que vamos a establecer un tiempo o un momento de estudio. Podemos decir, bueno, vamos a tomar solo los pacientes con diabetes tipo 2 diagnosticados hace 10 años, o sea, en el 2010, perdón, se me fue algo tan fácil, en el 2010, hace 10 años. O, por ejemplo, podemos decir, vamos a tomar a los pacientes con diabetes tipo 2 con diagnóstico en este año 2020. Solamente a las personas que se han diagnosticado en estos primeros 31 días del 2020. Entonces, eso nosotros lo vamos a establecer siempre según nuestros objetivos de estudio, ¿verdad? Si nosotros vamos a estudiar la diabetes, digamos que ya tardía, o una diabetes que pudiera estar complicada, entonces nosotros lo vamos a definir en esta parte de los criterios de inclusión. Si nosotros queremos tomar a personas mayores de cierta edad porque queremos específicamente abordar a ese grupo etario, también lo podemos hacer. O sea, podemos decir, bueno, vamos a escoger a personas mayores de 60 años o vamos a escoger a personas entre los 30 y los 50 años, o vamos a escoger solamente a personas en el grupo de adolescencia. Entonces eso nosotros lo vamos a definir de acuerdo a nuestros objetivos de estudio. Igualmente, ¿verdad? Los criterios temporales y los clínicos. Los criterios de exclusión no son lo contrario a los criterios de inclusión, aunque podría entenderse así. Y generalmente esto tiende a confundir porque tendemos a colocar en los criterios de exclusión lo contrario a lo que ya hemos colocado en los criterios de inclusión. Es decir, si yo escojo las personas mayores de 60 años para mi estudio, porque así lo deseo, en los criterios de exclusión, digo yo, entonces voy a colocar las menores de 60, o sea, esas personas o menores de 59 no los voy a estudiar, entonces van a ser excluidos. Ese es mi criterio de exclusión. Eso no es así, porque realmente cuando yo estoy diciendo en mi criterio de inclusión que voy a escoger a las personas mayores de 60, con eso yo estoy diciendo que las personas menores de 60 no, o de 59 o menos no son interesantes para mí porque así yo lo deseo. Entonces no es necesario redundar colocando en los criterios de exclusión que voy a escoger las personas de 59 años o menos. Lo que yo voy a especificar en mis criterios de exclusión es, una vez que yo haya seleccionado a las personas o a los sujetos, ¿qué me llevaría a excluirlos o a sacarlos de mi investigación?
Por ejemplo, si yo quiero estudiar personas con diabetes tipo 2, mayores de 60 años y que todas sean mujeres, yo lo he dejado diagnosticadas durante el 2010. Entonces, eso va a ser mi criterio de inclusión. Mi criterio de exclusión entonces va a ser que cuando yo voy a entrevistar a una persona de 60 años que su diabetes fue diagnosticada en el 2010 y que sea paciente femenina, ¿qué me llevaría a excluirla o a no incluirla de mi investigación? O básicamente a excluirla, porque yo una vez que la he identificado, la incluyo. Pero ¿qué me llevaría a decirle, no, mire, no puede participar en mi estudio? O decir yo, no, esta persona no la puedo incluir, o la voy a excluir, mejor dicho. Entonces, van a ser aquellas características que impidan que esa persona a mí me pueda dar información, por ejemplo, o que ella cumpla con una característica que realmente me va a confundir o me va a causar sesgos en mi investigación. Por ejemplo, si esta paciente con diabetes tipo 2, que fue diagnosticada en el 2010, tiene una enfermedad mental que no me pueda dar una información adecuada, aunque ella haya cumplido con esos criterios de inclusión que yo tengo establecidos, entonces no la voy a excluir, de mi investigación. ¿Por qué? Porque ella no me va a dar una información fidedigna o es probable que no me entienda lo que yo le estoy preguntando. Entonces, esa persona, digo yo, no, la excluyo. O, por ejemplo, ¿qué puede pasar si yo estudio diabetes tipo 2 en mujeres diagnosticadas en el 2010, porque me interesa que haya sido diagnosticada en ese año y que yo quiero saber cuál es el efecto de X medicamento? Entonces, si yo encuentro una persona con esos criterios de inclusión, pero que toma otro medicamento para otra enfermedad que influya, por ejemplo, en la absorción o en la vida media de ese otro medicamento, entonces me puede dar una información posiblemente que me lleve a mí a sacar falsas conclusiones por el hecho de que ese medicamento va a estar influyendo en el medicamento que yo quiero estudiar. Entonces, estas son algunas posibles características que yo tengo que colocar y tengo que dejar muy claro en mi protocolo, específicamente en el diseño metodológico por medio de los criterios de exclusión. También puedo excluir a personas que por voluntad propia no quieran participar en el estudio porque digamos que piensan que eso va a tomar algún tipo de represalia. Digamos, si yo quiero hacer una investigación laboral, tal vez los empleados digan, no, yo no quiero participar porque no quiero problemas con mi jefe. Entonces, no le vamos obviamente a obligar. Esas personas las excluimos del estudio, ¿verdad? Porque no nos ha dado su consentimiento. O cuando las personas no nos quieran firmar nuestro consentimiento informado, ¿verdad? Si la persona dice, no, yo voy a participar, pero no quiero firmarle eso, entonces uno puede decir, no, yo necesito que cumplir ese requisito, entonces pues sencillamente no va dentro del estudio. En procedimientos se detalla más que todo el paso a paso para realizar la recolección de datos en la investigación. Todo lo que yo necesito, todo lo que yo voy a realizar en el orden que debe ser muy específico, no debe haber omisiones, de tal manera que mi investigación la pueda hacer otro investigador sin necesidad que tenga contacto conmigo. Es decir, que se pueda guiar con esos procedimientos y que haga la misma investigación
mediante esa explicación que yo estoy dando en mis procedimientos. Entonces debe ser lo suficientemente entendible para que alguien más lo pueda reproducir. Entonces aquí lo que vamos a colocar es el instrumento que utilizamos, como si nosotros elaboramos el instrumento, cómo lo elaboramos, si vamos a realizar ciertas mediciones, por ejemplo, si vamos a medir peso y talla, entonces vamos a especificar la posición de la persona, si tiene que llevar, si no tiene que llevar ropa, por ejemplo, si vamos a hacerlo con determinada báscula, colocamos la marca. En ocasiones hay investigadores que son muy específicos y colocan la báscula, ¿verdad? Todo el equipo que se ha utilizado. También algunas personas hacen las mediciones, por ejemplo, con ropa ligera o sin ropa algunos. Entonces todo eso va detallado en los procedimientos. También si vamos a tomar muestras, por ejemplo, vamos a decir, bueno, lo vamos a tomar una muestra de sangre antes de someterlo a cierta intervención, y luego también se va a tomar otra muestra de sangre después de 8 semanas de intervención, por ejemplo. También es importante decir si vamos a tomar presión arterial, qué brazo ha sido tomada la presión arterial, ¿verdad? Si vamos a hacerla en brazo derecho, en brazo izquierdo o en ambos brazos. También es muy importante detallar para algunos criterios clínicos o para algunos signos la hora del día en que son tomados, porque digamos que esto puede cambiar a lo largo del día. Es muy importante establecer y dejar claro cada una de las características que debe cumplir, por ejemplo, la medición para que sea válida, porque no todas las mediciones que se realicen van a ser válidas. Entonces es muy importante esta parte, porque esto también nos recuerda en el protocolo cómo debemos hacerlo. Cada vez que nosotros vayamos a hacer una medición, tenemos que estar seguros que esté cumpliendo paso a paso lo que detallamos en los procedimientos. Por ejemplo, en el caso de las mediciones, nosotros debemos especificar la técnica con que se ha realizado la medición. En el caso de la presión arterial, por ejemplo, podemos decir, bueno, se utilizó tal y cual técnica para medir la presión arterial, y el personal que estaba a cargo de las mediciones ya estaba capacitado y entrenado para realizar dicha medición. Esto al final lo que nos va a llevar es a obtener unos resultados, pues, o unas mediciones más confiables. En el protocolo también tiene que ir detallado todos los recursos humanos y materiales que vamos a necesitar durante la investigación. Por ejemplo, si yo necesito un entrenador físico en mi investigación, entonces yo voy a detallar que un entrenador físico va a estar realizando tal y cual tarea en mi investigación. Si yo necesito un estadístico, yo voy a colocar que voy a recurrir a un estadístico para hacer análisis X o Y. Asimismo también voy a detallar todos los materiales, es decir, la lista o el listado de materiales que van a ser necesarios para mi investigación. Si voy a utilizar básculas, si voy a utilizar computadoras, si voy a utilizar fibromanómetros, termómetros, básculas, etc. Entonces todo esto es importante detallarlo. También las instalaciones, a dónde voy a llevar a cabo la investigación. Por ejemplo, si es en una clínica, entonces detallo, ¿verdad?, en una clínica que consta de tales y cuales equipos. Y también es importante mencionar que esta parte es sin colocar
ni los costos ni los precios de ya sea de servicios profesionales o de los materiales. Aquí nada más detallo el recurso sin incluir ningún precio. En la parte de las consideraciones éticas, pues es muy importante establecer cómo yo voy a proteger los derechos de los participantes de la investigación. Entonces esto incluye el consentimiento informado, el asentimiento informado cuando aplica, ¿verdad? Esto generalmente es en menores de edad, siempre y cuando ellos ya tengan un uso de razón y puedan dar una elección por ellos mismos. Y debe dejarse claro que el protocolo lo va a revisar un comité de ética y que además la recolección de estos datos va a hacerse después de la aprobación del mismo. Generalmente las investigaciones que no implican una entrevista o que no implica que la persona nos dé información, entonces no es exigida por algunas instancias la revisión por un comité de ética, porque se van a revisar, por ejemplo, expedientes o fichas. Sin embargo, lo más adecuado es que se realice siempre la revisión por el comité de ética para garantizar que esa información que yo voy a tomar del expediente o de una ficha o de una base de datos, el investigador la va a cuidar de una manera adecuada, que cumpla con el anonimato, ¿verdad? Y la confidencialidad de esa persona, sea que la persona esté viva o esté fallecida. Los estudios en seres humanos deben seguir los principios de la Declaración de Helsinki y otros tratados e informes internacionalmente conocidos. Entonces, dentro de los principios éticos, como ustedes saben, tenemos la beneficencia, la no maleficencia, autonomía y justicia. No vamos a entrar en estos detalles, pero es importante que estos principios éticos se cumplan en nuestra investigación. Esto, como les decía, para la protección de los participantes. Pero además es importante cuidarnos como personal de salud y como investigadores. ¿Cómo nos cuidamos entonces? Aunque el fin supremo del consentimiento informado o el asentimiento informado no ha sido diseñado para proteger al investigador, también nos puede servir como protección en casos en los que un participante venga y diga, bueno, pero es que a mí me dijeron que me iban a dar cierto medicamento si yo participaba, o me dijeron que me iban a pagar, o me dijeron X o Y cosa. Entonces, como nosotros tenemos un consentimiento informado en el cual detallamos lo que pedimos del participante y detallamos que solo vamos a hacerle unas cuantas preguntas acerca de su enfermedad, de que su participación no conlleva beneficios monetarios, ni de medicamentos, ni de atención médica, ni de ninguna otra índole, que los riesgos de la investigación son solamente proporcionar la información y que no va a sufrir ninguna divulgación, que se le ha pedido también el consentimiento al padre, por ejemplo. Entonces, si nosotros explicamos todo lo que vamos a hacer con el participante, vamos a tomar muestras, vamos a pesarlo, tallarlo, si está bien aclarado, podemos decir al participante, mire, yo le dije que esto era lo que íbamos a hacer, que no íbamos a pagarle, que no íbamos a darle medicamentos ni ningún tipo de remuneración. Entonces ya eso es una forma también de proteger al investigador, ¿verdad? Protegernos ante instancias que puedan los participantes denunciar. El procesamiento y análisis de datos. Bueno, en esta parte se debe explicar los programas, paquetes estadísticos
y también técnicas para el almacenamiento, el procesamiento, la depuración o limpieza y para el análisis de los datos que van a ser recopilados. Además, en este apartado es donde vamos a describir las pruebas estadísticas que vamos a utilizar, ya sea medidas de estadística descriptiva o pruebas para estadística inferencial. Esto debe de quedar también muy en claro, porque esto nos permite tener un ordenamiento de lo que vamos a hacer como análisis en nuestra investigación. Eso no quiere decir de que esto no vaya a sufrir cambios. Esto puede sufrir cambios de acuerdo a los datos que obtengamos, y también porque una vez que hemos realizado algunos análisis podemos decir, bueno, estos datos se prestan para hacer este otro tipo de análisis también. Entonces es muy importante que, si bien es cierto, esto quede muy claro, no nos limite a que también se pueda hacer otro tipo de análisis en la investigación. Aquí solamente agregar que cuando el paquete estadístico es pagado, es importante pues contar con licencia, más que todo cuando vamos a publicar, ¿verdad? Porque ciertas revistas piden la licencia y es muy importante que se cuente con ella si lo vamos a analizar en ese paquete. El cronograma de actividades es también un aspecto importante en el protocolo, porque esto nos ubica en tiempo y esto da una visión general de cómo vamos a hacer el paso a paso en cuanto a tiempo de nuestra investigación. Entonces, generalmente no es tan detallado como lo vemos en la imagen, o sea, de hacer el título, el planteamiento, objetivos. No, podemos decir elaboración de protocolo de investigación, sometimiento a comité de ética, luego recolección de datos, luego podemos colocar elaboración de base de datos, y luego podemos colocar análisis de datos, y dependiendo de cómo vayamos a presentarlos podemos decir, bueno, elaboración de manuscrito, elaboración de documento de tesis, elaboración de informe final, ¿verdad? Esto va a depender de la forma en cómo vayamos a socializar o presentar los datos. También podría ser socialización con las autoridades, en el caso de que hayamos hecho la investigación en un hospital, en un centro educativo, o presentación oral de resultados o defensa de tesis, por ejemplo. Entonces esto va a depender muy del contexto de la investigación. El presupuesto es el detalle, ¿verdad?, de los gastos de los que vamos a o en los que vamos a incurrir en la investigación. Generalmente las investigaciones que llevan presupuesto, los protocolos que llevan presupuesto, son aquellos que van a ser financiados por una institución o por un ente en particular. Entonces, si va a ser financiado por una universidad o por el hospital, entonces necesitan el detalle de todos los insumos y de todos los materiales que se van a utilizar, ¿verdad? Esto es muy importante para algunas entes de financiamiento, ¿verdad? Por ejemplo, la universidad tiene algunas convocatorias de becas de investigación en la que uno presenta el presupuesto, bueno, realmente presenta el protocolo, que debe llevar un presupuesto muy elaborado, y luego tiene que estar presentando informes y también facturas, por ejemplo, que de cierta forma constaten los gastos en que se ha incurrido, ¿verdad?, para que ellos puedan hacer desembolso. Entonces, el presupuesto
es más que todo importante para eso, aunque su investigación no vaya a ser financiada, es importante visualizar cuál es el costo de la misma. Entonces sí, es importante esta parte, sobre todo porque valoramos el costo-beneficio de la investigación. Hay investigaciones que son bastante baratas y sin embargo tienen muchos beneficios, ¿verdad? La información que recogen tiene muchos beneficios. Sin embargo, hay otras que tal vez son muy caras y tienen menores beneficios. Entonces, esto también nos sirve para valorar el costo-beneficio de determinada investigación. O si, pues tenemos el dinero al final para sufragar ese gasto. No sé si tienen alguna pregunta. Eso es todo por parte del diseño metodológico, y les dejo aquí en esta presentación un pensamiento que dice: nadie planea fracasar, pero muchos fracasan por no planear. Entonces es muy importante realizar un buen plan para que todo el transcurso de la investigación tenga mayores probabilidades de ser un éxito y no de fracasar. Vamos a tomar un receso de 15 minutos y luego vamos a seguir con la siguiente presentación de recolección de datos. Si tienen preguntas, igual las pueden escribir en el chat.
Bueno, muy buenas tardes de nuevo. Vamos a seguir entonces con la recolección de datos. ¿Qué implica la etapa de recolección de datos? Pues básicamente implica tres grandes actividades. Bueno, una de ellas es elaborar o seleccionar ya sea uno o varios instrumentos o métodos de recolección de datos entre los que se encuentren disponibles en el caso de que seleccionemos, ya sea en el área de estudio en la cual se inserte la investigación. Algunos investigadores o algunas investigaciones requieren el uso de uno o de dos o de tres instrumentos. Esto va a depender de la necesidad de la investigación, del gusto del investigador, ¿verdad? Y del contexto en el que esté aplicando el instrumento. Como segunda actividad tenemos aplicar el instrumento o los instrumentos o métodos para recolectar los datos. Esto quiere decir que ya lo vamos a dar a las personas, ¿verdad? Para que se obtengan los registros y las mediciones de las variables, ¿verdad? Esto nosotros lo vamos a hacer siempre con los criterios que ya definimos anteriormente en el diseño metodológico. Luego de eso vamos a preparar las observaciones, los registros y las mediciones obtenidas para que se analicen correctamente. Entonces, vamos a ver ahora los pasos para la elaboración de un instrumento. Entonces, ¿cómo vamos a elaborar un instrumento? Elaborar un instrumento puede ser una tarea pues muy fácil o muy difícil. Eso va a depender de nuevo de nuestro tema de investigación, la profundidad con que vamos a realizar la investigación y también el gusto del investigador. Primeramente vamos a listar las variables que nosotros queremos estudiar, las situaciones o los aspectos que vamos a observar o que vamos a medir. Entonces todo esto tiene que estar enlistado. De esa forma nosotros nos vamos haciendo la idea de cuán grande va a ser nuestro instrumento y de cómo lo podemos organizar. Luego, cuando ya hemos hecho un listado, vamos a buscar el significado o la definición conceptual de cada variable. Cuando vieron la operacionalización de las variables, vieron que tenía una definición conceptual y una definición operacional. Bueno, entonces aquí en este segundo paso nos referimos a la definición conceptual solamente, ¿verdad? Y vamos a venir y analizar bien esa definición. Muchas veces puede ser que encontremos varias definiciones para una variable. Entonces vamos a seleccionar y a quedarnos con la que nosotros creemos que es más conveniente o al gusto nuestro, ¿verdad? Entonces esto es una parte o una etapa, un paso muy importante porque vamos a establecer cuál va a ser esa definición que queremos que tenga esa variable. Por ejemplo, las definiciones de las variables pueden variar según el contexto de país, por ejemplo.